Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Dame la fe, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Bien, como ya dijimos la semana pasada, vamos a hablar sobre la mayordomía de la familia, así que voy a orar y le doy lugar a Diego para que comparta con nosotros el mensaje de la noche. Dios nuestro Señor, te damos gracias porque estamos en este lugar reunidos, en este espacio reunidos, cada uno de nuestras casas, cada uno desde nuestros hogares, pero con un mismo sentir y un mismo objetivo, aprender más de ti para poder mejorar como hijos tuyos, para ser edificados, consolados y animados. Bendice y utiliza a tu siervo en esta noche, que él sea un canal de bendición para nosotros y que podamos salir edificados en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, ¿se escucha bien ahí? ¿O está bien el volumen? Bárbaro. ¿Era en share screen para compartir el Power? ¿Por ahí me tengo que meter? A ver si vamos bien. A ver si es este. Ahí se ve bien. Háganme una seña o habiliten algún micrófono. ¿Se ve? Se ve bien, bueno. Bueno, estamos tratando el tema de la mayordomía, ya hemos visto
el tema de la mayordomía del llamado. El sábado pasado vimos la mayordomía del tiempo y ahora nos toca la mayordomía de la familia. Es un tema realmente muy, muy interesante para que lo puedan tener en cuenta. En principio, para lo que ustedes están viviendo hoy, en los distintos roles que tienen cada uno de ustedes en su familia, pero también para que puedan aprender algunos roles que sin duda van a vivir ustedes más adelante, cuando ustedes formen su propia familia. Muchos de ustedes hoy son parte de la familia de sus padres, pero algún día ustedes van a formar su propia familia, y entonces es importante que puedan comprender la importancia del rol que les toque en cada uno, que lo puedan cumplir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Y un poquito en eso quería comenzar hablando de las bases, de los cimientos, sentando el primer concepto de que Dios es el factor decisivo en la familia. Debería ser el factor decisivo en cada familia. Así quisiera comenzar en esta noche nuestra meditación, que Dios debe ocupar un lugar decisivo en nuestra familia. Él es el que hace con su presencia que la vida familiar tenga una dimensión especial, una trascendencia en nuestra vida. Y el Señor lo ilustró esto en el Evangelio de Mateo. Los invito a que busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 28. Mateo capítulo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ustedes saben, bueno, aquí es el mismo Señor el que está sentando esta base, ¿no? Aquí dice edificar sobre la roca, que es Cristo. Sabemos que la roca es el Señor, y Él debe ser el cimiento estable de todo hogar y de toda estructura familiar. Ustedes saben que los cimientos son las partes que por ahí menos se ven en una casa, están enterrados, pero es la parte que se llama fundacional. Le preguntaba a Dado, que es arquitecta, es la parte fundacional, y del cimiento depende que toda la estructura, por más hermosa, por más grande, por más linda que sea, si el cimiento no es bueno, todo se cae, todo se destruye. Fíjense ustedes que, bueno, ustedes saben que yo trabajo, mi trabajo es el tema de las humedades, y ustedes saben que una simple fisura en un cimiento destruye las paredes más fuertes. Si no se trata a tiempo, empieza a pasar la humedad por ahí y la casa se termina deteriorando. Así que qué importante es que sentemos este primer cimiento, y que ese cimiento sea nuestro Señor, que Él sea el cimiento estable de nuestra familia. En Dios, el hombre consigue la imagen adecuada de lo que él debe ser como varón y como mujer. En la palabra de Dios nosotros vemos la imagen adecuada. Hoy está muy distorsionada la imagen del varón y de la mujer. Está muy confundida. Y ya lo vamos a ver en un próximo sábado, cuando hablemos de la mayordomía de nuestra sexualidad. Pero hoy está muy desvirtuado este concepto. Entonces, realmente en la palabra de Dios encontramos bien cuál es el rol
del hombre y de la mujer. Cuando el hombre y la mujer ponen los roles de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios, realmente el hogar funciona mucho mejor. Estos mandamientos que Dios nos ha dejado, que aunque son antiguos, no dejan de tener validez para nuestras vidas. Son conceptos morales que son eternos y que para los hijos de Dios nunca van a caducar. Los hogares cristianos no deberían sostenerse con gustos y caprichos humanos que estén por encima de los mandatos de Dios. Muchas veces decimos que creemos en el Señor, muchas veces decimos que somos del Señor, pero muchas veces nuestros caprichos o las modas, las cosas que se ponen de moda, hacen que nuestros hogares cambien, y eso no debería ser así. El Señor muchas veces en los hogares cristianos es el mayor ausente de nuestros hogares. El Señor está en la iglesia, el Señor está cuando estamos en alguna reunión de la iglesia en especial, pero cuando volvemos a nuestros hogares pareciera que nos olvidamos, pareciera que no es Él el que está sentado en el primer lugar. Muchas veces nos acordamos del Señor cuando tenemos dificultades o cuando estamos pasando pruebas como la que nos toca vivir ahora con este virus. Ahí a veces esto nos hace acercarnos más al Señor. Pero la realidad es que Él debería ocupar el primer lugar en nuestras vidas todo el tiempo. En cada familia hay un trono. La pregunta sería, ¿quién está sentado en ese trono? ¿Quién está sentado en el trono de tu hogar? ¿El papá, la mamá, el esposo, la esposa? ¿Quién está sentado ahí? El que debería estar sentado en ese trono es el Señor Jesucristo. Él es el que debería estar sentado, reinando y guiando todos nuestros hogares. El hogar está formado por dos relaciones principales en esto de la mayordomía: el papá, la mamá y los hijos. El resto, los abuelos, los tíos, los cuñados, los primos, los sobrinos, aunque son parte de la familia, no son parte de la familia principal. En ningún lado en la palabra de Dios vemos versículos destinados a los sobrinos, a los tíos, a la abuela. Todos los versículos están destinados para los padres y para los hijos. Para ello está la instrucción principal. Entonces vamos a empezar a ver rápidamente estas instrucciones. El primer principio que vamos a dejar claro es el de la esposa, que es el concepto de sumisión de la esposa y de ayuda idónea que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a buscar estos textos que figuran aquí. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y bueno, después continúa, lo vamos a leer. Vamos al otro texto, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y el texto de 1 Corintios, el mismo apóstol Pablo, reafirmando este concepto, 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí tenemos conceptos claros sobre los consejos para la esposa. Estamos hablando de la esposa, el rol en el matrimonio. El concepto de sumisión del apóstol Pablo lo vemos también en el principio en Génesis. Antes de la caída en el Edén, ya estaba este principio de sumisión. En el orden de la creación de Dios, en el propósito de la creación de Dios, estaba la sumisión de la mujer al varón. También podemos ver en un texto como en 1 Pedro que esta misma sumisión la aconsejaban los apóstoles. 1 Pedro, fíjense, capítulo 3, versículo 5, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahí está hablando también de la sumisión de la mujer. Y en 1 Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, el mismo consejo también para aquellas mujeres que son cristianas y que están casadas con una persona que no es cristiano, también la palabra aconseja la sumisión con respecto al varón. Como les decía, antes de la caída estaba este principio rector y también después de la caída, también lo pueden ver en Génesis, después lo pueden leer, Génesis 3:16, también dejan claro Dios para la mujer el papel de sumisión. Entonces, en resumen, cada mujer debe comprender que el Dios creador que hizo el universo, que hizo toda la tierra, ha creado especialmente a la mujer para el hombre, y ella debe ser de ayuda idónea para el varón. A ella fue creada como un complemento perfecto con el varón. Antes de la caída, Adán y Eva eran tan unidos, estaban tan complementados el uno con el otro que eran uno, no se podían casi ni separar, ¿no? Y ese es el concepto santo y puro de esta realidad. La mujer es el complemento perfecto del hombre y así lo deben entender. En la fase espiritual hay una igualdad, no hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero la fase funcional, el hombre es la cabeza y la mujer debe sujetarse a esa autoridad. Esto no quita para nada la importancia de la mujer, no disminuye ni menoscaba a la mujer. Estamos hablando de un aspecto funcional y la mujer es de mucho valor en el hogar y realmente debe ser entendido así. La sumisión no implica un menoscabo, no implica un quitar de derechos a las mujeres. Muchas veces estos pasajes se malinterpretan y nos toman a los cristianos como fanáticos, como que estamos tomando a menos a las mujeres. Pero la realidad es que los matrimonios que realmente respetan los mandatos de Dios, las mujeres son mucho más felices que muchas mujeres que por ahí están defendiendo hoy derechos de
de la mujer, porque realmente son amadas, realmente son cuidadas, son respetadas, y hay una unión en la paz matrimonial, porque cuando uno camina dentro de los planes de Dios realmente hay bendición. Dios no ha hecho las cosas por capricho, lo ha hecho porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces la sumisión no quiere decir que se coarten derechos de la mujer, pero es el principio que Dios ha establecido como funcionamiento del hogar. Ese es el principio que Él está establecido y lo hemos visto en la palabra de Dios. El segundo principio, para los varones, para los maridos, dice, si el marido no ama a su esposa y la trata como a vaso frágil, Cristo no reina en su hogar. Vamos a leer ahí también esos pasajes. Efesios capítulo 5, versículo 25. La continuación de lo que habíamos estado leyendo al principio sobre las mujeres, no queda ahí nomás el texto. También hay principios rectores para el esposo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Acá hay muchos conceptos para aprender. Primero dice que debemos amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, y el amor de Cristo hacia la iglesia fue un amor sacrificial. Estuvo dispuesto a entregar su vida hasta la muerte en la cruz por amor a la iglesia. Estuvo dispuesto a darlo todo, a entregarlo todo, a dejar sus glorias excelsas en los cielos y venir a este mundo y hacerse hombre, y como hombre hacerse siervo por amor a la iglesia. Fíjense qué grado y qué magnitud del amor de Dios. Ahora, en este pasaje de Primera Pedro, dice que debemos dar honor a la mujer. Y cuando dice de tratarla como a vaso frágil, está hablando de la delicadeza, pero no está hablando que la mujer sea más débil que el hombre, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo con la delicadeza y con el amor que ella tiene que ser tratada. La mujer no es una esclava, la mujer no es una sirvienta, y ni tampoco tiene que obedecer a los caprichos del marido o del esposo. Realmente, a veces el varón no actúa como cabeza del hogar con el amor, con el honor y con la honra debida a su esposa. Por eso acá es tan importante que cada uno pueda aprender, los varones, el rol del esposo y las mujeres, el rol de la esposa. El marido temeroso de Dios pone a Dios en primer lugar en su vida y luego pone a su esposa y luego pone a sus hijos. Es un varón tierno, es un varón cordial, es un varón que se preocupa por su hogar, que deja de lado todo egoísmo personal y es el sacerdote de su casa. Es aquel que se ocupa del crecimiento espiritual de su hogar, con amor, con respeto. Los textos los sabemos de memoria. Estos textos que le estoy diciendo no son nada nuevo, pero muchas veces los varones saben más el texto de las mujeres y las mujeres saben más el texto de los varones. Entonces, el hombre cuando se enoja le dice, vos me tenés que ser sumisa, porque la palabra de Dios dice que vos tenés que ser sumisa. Y la mujer le contesta, sí, pero vos me tenés que amar como Cristo amó a la iglesia. Y de ahí estamos, ¿no? Qué importante
que cada uno de nosotros podamos aprender estos mandamientos desde jóvenes y que podamos saberlos y ponerlos en práctica en el rol que nos toca a cada uno de nosotros. Las mujeres buscando la enseñanza para ella y los varones buscando la enseñanza para ellos, respetándose y siendo de bendición y aprendiendo la enseñanza que es para cada uno, ¿no? Entonces, primer principio, la mujer, dijimos, la sumisión. El segundo principio, los maridos, el respeto y el amor sacrificial como Cristo. Ahora venimos al tercer principio, y quizá que es el que viven la mayoría de ustedes, que es el de los hijos. Ustedes hoy están cumpliendo el rol de hijo. ¿Y cuál es el mandamiento para los hijos? Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Vamos a leer un poquito a ver qué dice para los hijos. Recordemos que todo esto que estamos aprendiendo es para ser buenos mayordomos, buenos administradores, y en este punto, en la faz de nuestra familia. Efesios capítulo 6, versículo 1, un texto conocido también, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy en día el mundo y la sociedad ha creado hijos rebeldes, hijos que ya no tienen respeto por sus padres. Es más, he visto muchas veces a los padres como pidiéndole permiso a los hijos para hacer algo, para decidir algo. Ese no es el modelo bíblico. Ese no es el concepto que nos muestra la palabra de Dios. Fíjense este texto que menciona aquí, que dice que es el primer mandamiento con promesa, también lo pueden comprobar ahí, si después lo quieren leer, Deuteronomio 5:16. Ahí está ese mandamiento. Fíjense que el verbo, ¿en qué tiempo está el verbo ese obedecer ahí? A ver, habiliten los micrófonos y vamos a ver un poquito de lengua. ¿En qué tiempo está el verbo ahí obedecer? A ver. Imperativo. Imperativo, muy bien, está en un imperativo, es un mandato, es una orden. Dice, ¿por qué dice que debemos obedecer? ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué debemos obedecer? A ver, Efesios capítulo 6. Tengamos una larga vida. ¿Cómo debo? Disculpame, repetilo. Para que nos vaya bien y tengamos una larga vida. Muy bien, porque es justo, dice, ¿no? Para que nos vaya bien. Y esto de que nos vaya bien y que tengamos larga vida no quiere decir que todos los hijos obedientes van a vivir un montón de años, ¿no? Porque eso no es así. Pero en cierto sentido, muchas veces, aquellos hijos que son obedientes a sus padres viven vidas más bendecidas, ¿no? Yo, ahora que me toca ser padre, entiendo más este versículo. Mucho tiempo fui hijo solo, sigo siendo hijo, pero mucho tiempo fui hijo sin ser padre. Y muchas veces no entendía los consejos de mi papá y me enojaba y me rebelaba porque yo pensaba que yo la sabía más o que yo tenía la razón. Pero ahora que yo soy padre, yo como padre nunca le daría un mal consejo a mi hijo, porque mis hijos son lo más valioso que tengo, es lo que yo amo. Entonces nunca le daría un mal consejo a mi hijo. Entonces, como hijo, dentro de la estructura de tu familia, si tu papá te da un consejo, si tu mamá te da un consejo, frená y analizá y obedece, como dice la palabra de Dios. Nosotros cuando hablamos a los novios que están por casarse, uno de los consejos que siempre decimos: escucha el consejo de tu mamá y de tu papá. ¿Qué opinan ellos de tu futuro compañero?
de tu futura compañera. Permítanme un paréntesis, siempre estamos hablando aquí de padres temerosos de Dios, estamos hablando de familias que estén viviendo con sus roles como mencionamos anteriormente, ¿no? Sabemos de que hay muchos padres que no son así. Sabemos que hay muchos padres que maltratan a sus hijos de manera física, muchas veces de manera psicológica, muchas veces no dedicándole el tiempo que los hijos se merecen, muchas veces demandándole más a los hijos de lo que ellos son, porque esperan que el hijo sea una estrella o que sea algo distinto de lo que es, y eso genera traumas. Muchos padres a veces no admiten sus propias faltas. Los padres no son perfectos. Los padres tienen errores, son hombres y mujeres con sus propios errores, como los tenés vos también. Y también tenés que tener el suficiente amor como hijo de saber perdonar a tu papá y a tu mamá si alguna vez se ha equivocado, porque sin duda que no lo va a hacer con mala intención. Decía de que el consejo de los padres siempre es bueno. Miren chicos, yo mi testimonio, yo les puedo dar un testimonio de que cada vez que escuché a mi papá, cuando me aconsejaba en distintos aspectos de mi vida, me evitó muchos dolores de cabeza. Me evitó que me cayera en muchos pozos que me hubiese caído. Y él siempre me decía una frase: mira hijo, yo he vivido más tiempo que vos y simplemente te aviso que por ese camino vas mal. Por ese camino te podés golpear, por ese camino no vas a encontrar la bendición de Dios. Y cuando yo obedecía eso, creo que a eso se refiere la palabra cuando dice que obedezcas a los padres para que te vaya bien. Creo que el sentido de eso es que cuando escuchás a tu papá, que ha vivido ya muchas experiencias, te va a poder ayudar a evitar problemas o algunas situaciones que te puedan hacer mal, que te puedan dañar. Cuanto más cuando un padre es espiritual, que te va a guiar y que te va a aconsejar con el temor de Dios. Busquemos 2 Timoteo capítulo 3. Hablando un poco de los tiempos que vivimos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Pero me quería detener en eso, desobedientes a los padres. Muchos hijos hoy son desobedientes a los padres y muchas veces nuestras amistades, por ahí tenemos amistades que viven de esa manera, desobedeciendo totalmente a los padres. Como que ya se perdió de moda el vivir respetando al consejo de los padres. Así que qué importante que podamos entender el consejo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, un consejo para los padres. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres van a tener que rendir cuenta el día de mañana por la conducta que han tenido con sus hijos. Entonces, no es... ellos también tienen que tener temor de Dios y vivir acorde a lo que la palabra de Dios dice. Así que también ustedes, cuando sean padres, van a tener que vivir con sus hijos de manera que sea de bendición para sus vidas y no estar exasperándolo, no estar provocando en ellos también una actitud incorrecta. Colosenses capítulo 3, versículo 21, vuelve a confirmar esta enseñanza. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjense esa palabra, ¿no? Para que no se desaliente. Qué importante las palabras que emiten los padres hacia los hijos.
cuánto pueden motivar, cuánto pueden alentar, cuánto pueden bendecir la vida de los hijos. Así que qué importante que podamos comprender estos conceptos para nuestras familias, para nuestros hogares. Quizás como hijo no tuviste la posibilidad de tener un padre así, pero vos podés cambiar esa cadena, vos podés cambiar esa realidad de maltrato, de angustia, y en tu hogar formar un hogar distinto, acorde a lo que la palabra de Dios te enseñó, acorde a lo que la palabra de Dios te enseña. Y vos podés crear una familia totalmente distinta, que alabe y que glorifique al Señor. Pero para ir terminando ya, para ir concluyendo, yo quisiera que con esto de la mayordomía podamos ser conscientes de respetar el rol que cada uno debe tener. Un concepto claro, como decíamos al principio, Dios debe ocupar el primer lugar en la familia. En el hogar donde reina Jesús se debe leer la Biblia. ¿Dónde está la Biblia en tu casa? ¿Dónde está? ¿Ocupa un lugar preponderante en tu hogar? En un tiempo había familias que llegaban tarde a las reuniones de la iglesia porque no encontraban dónde habían dejado la Biblia el domingo anterior. Y esto es medio gracioso, ahora se solucionó con el celular esto, ¿no? Pero qué triste decir, no abrí la Biblia en toda la semana, o no se abrió la Biblia en mi casa en toda la semana. Bueno, si esto es así, te desafío a que en esta semana sea vos, como hijo, el que provoque la lectura de la Biblia, el que abras la Biblia en tu casa, para que puedas afirmar estos conceptos y muchos más. Es primordial que la palabra de Dios esté abierta en el hogar de cada uno de nosotros. También es muy importante la práctica de la oración en el hogar. Y no solo antes de las comidas, a veces nos conformamos con la oración cortita antes de la comida y ya cumplí con ser obediente con el tema de la oración. La oración es importante, la oración cambia las cosas. La oración bendice los hogares. La oración nos ayuda, no solo cuando estamos en dificultad, sino también cuando estamos bien. La oración debe ser parte del hogar. Entonces, debemos trabajar. Ahora quizás con el hecho de que no podemos ir a la iglesia, muchos hogares han empezado a ejercitar la práctica de la oración, porque tenemos la reunión de oración y entonces ahora nos juntamos todos. Pero ustedes saben que eso es lo que yo pensaba. Pero me llevé la sorpresa hablando con muchos hermanos, que por ahí, si bien está la reunión de oración, por vía WhatsApp, como lo estamos haciendo, muchos a veces son los padres nomás los que están participando de la reunión de oración, y los hijos están en cualquier cosa, están jugando a los jueguitos, están con los amigos por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, y no están destinando esa hora en la semana para la oración familiar. Fíjense, qué importante que podamos entender esta enseñanza para que nuestras familias sean bendecidas, para que seamos buenos administradores de lo que Dios pone en nuestra mano. Dice ahí la importancia del culto familiar, la importancia de juntarse, de estar juntos en la mesa, de poder alabar a Dios, de poder cantar, que los vecinos escuchen el testimonio de las canciones, de las letras de las canciones, que se pueda abrir la palabra y tener aunque sea un pequeño devocional, que podamos orar juntos. Otro aspecto que es muy importante son las conversaciones en nuestro hogar. Tener conversaciones espirituales. Y no me refiero a los chismes de las cosas que pasan en la iglesia, porque para eso sí conversamos mucho sobre la iglesia. Para eso, decía un autor, que el domingo a la noche las familias cristianas comen pastor asado, decía. Porque todos se ponen en la mesa a hablar de los errores de la iglesia, ¿no? Pero
qué importante que podamos tener conversaciones espirituales. Qué importante que podamos sentarnos a conversar sobre el mensaje que escucharon, o poder compartir lo que se escuchó, poder compartir las necesidades que hay para orar. Qué importante que podamos tener conversaciones espirituales en nuestros hogares. Finalmente, la participación como familia en la iglesia debe ser algo sumamente importante también en la administración, en la mayordomía de nuestras familias. Debemos ser familias que somos parte de la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, que no vamos a calentar un banco, a sentarnos, sino que vamos a sumar, vamos a colaborar en el servicio y en las necesidades de la iglesia. Vamos a ser parte integrante. La iglesia se forma de familias. Y las necesidades y las cosas que muchas veces criticamos en la iglesia es porque quizás está faltando vos como familia para generar esos cambios y esas cosas que hacen falta para que la iglesia del Señor mejore. En la asistencia de la iglesia, en la comunión de la iglesia, en el servicio, los ministerios de la iglesia. Finalmente, como padres, cuando ustedes sean padres y los que ya son padres, deben generar en sus hijos la importancia de ir a la iglesia. Muchas veces escucho a padres que dicen, yo no los obligo a mis hijos a ir a la iglesia. Si quieren ir, van, y si no quieren ir, no van. Y eso es un error, permítanme decirles que eso es un error. Porque cuando tu niño, tu hijo necesita ir al médico, vos no le preguntás si quiere ir al médico. Vos lo agarrás y lo llevás para que vaya a la consulta médica y para que tu hijo pueda ser sanado físicamente. Entonces, ¿por qué no actuamos de la misma manera con el área espiritual? El niño es niño y no tiene la sabiduría para darse cuenta que eso es bueno. Entonces, es una etapa importante en la que los padres deben guiar a los hijos. Primero con el ejemplo, porque yo no le puedo pedir a mi hijo que vaya si yo no voy. No le puedo pedir a mis hijos puntualidad si yo no soy puntual. No le puedo pedir a mi hijo comunión si yo no hablo ni me doy con nadie. Primero el ejemplo, pero segundo la enseñanza, que es tan importante para que de pequeñitos puedan aprender las Sagradas Escrituras y puedan aprender la importancia que tiene la iglesia en la vida cristiana. Entonces termino. Debemos considerar nuestra vida como buenos administradores de Dios, administrando con sabiduría lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Yo te he mostrado la realidad tuya que puede ser hoy como hijo. Te he mostrado la realidad que puede ser mañana como esposa, como esposo. En el lugar que te encuentres, tenés que entender que sos especial y que sos único en la familia donde Dios te ha puesto. Porque Dios te ha dado capacidades y te ha dado dones que solo te los ha dado a vos. Y tenemos un propósito que cumplir cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, en la familia donde estamos. Y te desafiamos a que puedas encontrarlo, a estos propósitos a la luz de la palabra de Dios. Nuestras familias son todas diferentes. Tu familia no es igual que la mía y la mía no es igual que la tuya, pero sí, tanto vos como yo debemos ser buenos administradores de Dios en nuestras familias, en nuestros roles, como papá, como mamá, como hijos, como hijas, como esposo, como esposa. Quizá vos me digas, lo que pasa es que vos no sabés lo que es mi familia. Vos no sabés lo que es vivir en mi hogar, vos no sabés la realidad que yo vivo. Y te voy a contestar que lo más seguro es que no lo sé, es real. Tampoco vos sabés cómo es mi familia. Pero sabés una cosa, el Señor sí sabe cómo es tu familia. El Señor sabe cuál es la realidad que vos vivís en el hogar donde vos estás. Y Él espera de vos que seas un buen administrador de las cuestiones de Dios en tu hogar. Entonces,
El Señor te puso ahí y tiene un propósito hermoso para que vos cumplas en tu hogar. Y ese es el deseo en esta noche, que busques a la luz de la palabra, no de lo que Diego te ha dicho hoy, porque todo lo que te he dicho te lo he mostrado con la palabra de Dios, son enseñanzas de Dios. Que puedas buscar acercarte lo más posible a estas enseñanzas y vas a hallar bendición. Y vas a ser de bendición para tu hogar. Vas a ser de bendición para tu familia. Y no te olvides que sos un mayordomo. Y todo lo que tenés viene de parte de Dios, no es tuyo. Y un día vas a tener que rendir cuenta de lo que hiciste con lo que Dios te dio en tu casa y en tu hogar. Espero que el Señor los bendiga mucho, chicos, y que puedan atesorar estas enseñanzas, que son muy importantes para la vida diaria, para la que están viviendo ahora y para la que van a vivir en un poco tiempo más adelante. Que puedan ser buenos administradores en la familia donde están. Terminamos con una palabra de oración y luego, si alguno tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera sumar, estamos dispuestos a que se pueda compartir. ¿Oramos? Señor, te damos las muchas gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la guía, en ella encontramos los valores morales eternos para nuestras vidas y que son de tanta bendición, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y que realmente tú puedas ocupar el primer lugar en cada una de nuestras familias, Señor. Y que nosotros podamos cumplir el propósito que tú tienes en cada una de nuestras familias. Que podamos como hijos ser obedientes, que podamos como hijos ser de testimonio para nuestros padres, para nuestros hermanos, poder realmente ser de bendición en nuestros hogares, Señor, y también en aquellos familiares que nos rodean, Señor. Si soy esposo, si soy mamá, si soy papá, que también podamos ser obedientes, Señor, a las enseñanzas que hemos escuchado en esta noche, Señor. Tú conoces nuestras vidas como nadie, tú conoces a profundidad nuestros corazones. Corrige, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros errores, nuestros pecados, y ayúdanos a vivir de tal manera que podamos glorificar tu nombre y que tú te agrades de cómo cumplimos tus propósitos en cada familia. Señor, en este tiempo donde la familia está siendo bastardeada, donde los jóvenes viven en rebeldía, alejados de sus padres, que podamos mostrar al mundo que se puede vivir de la manera que Dios nos muestra y que realmente somos bendecidos cuando vivimos de esa manera, Señor. Que tú afiances la unidad en cada hogar, que tú afiances la oración en cada hogar, que tú afiances la lectura de tu palabra en cada hogar, Señor, y que podamos ser bendecidos todos por tu amor. Señor, dejamos todo en tus manos y oramos con gratitud en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.